En la primavera de 1980, 6 individuos armados marcharon hacia la embajada iraní en South Kensington, Londres, Inglaterra, donde tomaron a 26 personas como rehenes, incluyendo visitantes, personal e incluso un oficial de policía. Durante el transcurso de 5 días, el grupo de pistoleros hizo varias demandas, pero el progreso fue lento y los funcionarios británicos estaban más interesados en negociar el regreso seguro de los rehenes. En el 6º día, tras la muerte de un rehén, el Special Air Service realizó una redada, matando a todos los pistoleros excepto a uno. El asedio puso al Special Air Service en el centro de atención, fortaleció al gobierno del Reino Unido y impulsó las carreras de periodistas atrapados en la línea de fuego. Esta es la historia del asedio a la embajada iraní en Londres. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Los 6 hombres que planearon y llevaron a cabo el asedio a la embajada iraní eran todos miembros del Frente Revolucionario Democrático para la Liberación de Arabistán, un grupo militante dirigido por el nacionalista árabe Owen Ali Mohammed. El objetivo del DRFLA, que operó entre 1979 y 1980, era obtener la independencia para la provincia de Khuzestán en Irán, una zona rica en petróleo que proporcionaba al país gran parte de su riqueza. El grupo surgió tras la revolución iraní de 1979, que vio el derrocamiento de la monarquía del país, y fue respaldado por Irak, liderado en ese momento por Saddam Hussein. Según el líder del DRFLA, Owen Ali Mohammed, el ataque a la embajada fue provocado por la supresión de su identidad por parte de los que estaban en el poder en Irán, los shahs. En una grabación de cinta escuchada por la British Broadcasting Corporation, uno de los hombres involucrados declaró que se unió a la revolución con la esperanza de que el nuevo liderazgo, citando, les diera la libertad que había sido robada por el Shah y su padre. Fin de la cita. Sin embargo, se percató de que cuando llegaron al poder, los nuevos líderes olvidaron sus promesas al pueblo. Además, la trama se inspiró en un suceso similar en Teherán, donde el personal y los visitantes fueron tomados como rehenes en la embajada estadounidense. Owen Ali Mohammed tenía solo 27 años durante el asedio a la embajada iraní. Había sido políticamente activo desde su tiempo en la universidad y afirmaba tener cicatrices donde había sido encarcelado y torturado por la policía secreta del Shah, Saseman Etela Adva Amniyat Keshbar. Los otros hombres involucrados en el asalto fueron Shakir Abdullah Radil, el segundo al mando de Mohammed, y 4 pistoleros, Maki Hanun, Demir Mohammed Hussein, Shakir Sultan Said, Fauzi Badawi Nehad, quien tenía solo 22 años y fue el único que sobrevivió al complot. Usando un pasaporte iraquí, Muhammad llegó a Londres el 31 de marzo de 1980 junto con otros 3 hombres. Su primera tarea fue hallar alojamiento mientras se alistaban para el asalto y terminaron rentando un apartamento en Earl's Court, al oeste de Londres. Durante los siguientes días, hasta 12 hombres visitaron la casa, entrando y saliendo a todas horas del día. El 30 de abril, el grupo informó a su arrendador que estarían fuera de la ciudad durante una semana visitando Bristol, y que a su regreso se irían nuevamente a Irak, por lo que ya no necesitaban el apartamento. La última vez que estuvieron en la casa en Earl's Court fue esa mañana. Salieron a las 9:30 de la mañana, y posteriormente se armaron con pistolas, granadas y subfusiles con municiones. Aunque no está claro dónde se recogieron las armas, se ha sugerido que las armas de fuego fabricadas por los soviéticos habían sido introducidas de contrabando a través de una bolsa diplomática iraquí, con un estudio académico de 2014 concluyendo más tarde que los hombres responsables del asedio a la embajada habían sido reclutados y entrenados por el gobierno iraquí, que estaba apoyando numerosos movimientos separatistas en la antesala de la guerra Irán-Irak. El grupo de 6 llegó a la embajada iraní justo antes de las 11:30 ese mismo día. A las 11:30 de la mañana, los 6 pistoleros irrumpieron en el edificio de la embajada en Princes Gate, en South Kensington. Un solitario agente de policía, Trevor Locke, que estaba de servicio y custodiando la embajada, llevaba un revólver, pero fue rápidamente dominado antes de que pudiera sacar el arma. Un registro del PC por parte de uno de los pistoleros no reveló nada notable. No hallaron su arma. Posteriormente se negó a comer o beber o a quitarse el abrigo por miedo a que los hombres vieran el arma.
les dijo que preferiría mantener su chaqueta puesta para preservar su imagen como oficial de policía. Se tomaron un total de 26 rehenes durante el asedio, lo que significa que todas las personas en la embajada, excepto 3, fueron capturadas. Aquellos que lograron escapar lo hicieron ya sea saliendo por una ventana en la planta baja o escalando una barandilla en el primer piso hacia la embajada etíope vecina. La mayoría de los capturados eran ciudadanos iraníes y empleados británicos de la embajada. Pero también había varios periodistas presentes, incluyendo a Mustafa Karkuti, un sirio que había estado residiendo en Londres desde 1970. Karkuti se estaba preparando para entrevistar al agregado cultural cuando el pistolero entró al edificio. También estaba presente el periodista Mohammad Hashir Faruqi, quien estaba allí para entrevistar a otro funcionario iraní, Isim Harris y Chris Kramer, ambos empleados de la British Broadcasting Corporation, que buscaban obtener visas para visitar Irán después de la revolución. La policía británica llegó al lugar poco después de haber recibido informes de disparos y 10 minutos después se les unieron miembros del Grupo de Protección Diplomática de la Policía Metropolitana, a menudo abreviado como Grupo de Protección Diplomática. Este grupo es el mismo para el que trabajaba el PC Trevor Locke. Inicialmente, la policía fue a rodear el edificio, pero se dispersaron rápidamente cuando uno de los secuestradores apareció en la ventana y luego amenazó con abrir fuego. Alrededor de 30 minutos después, el comisionado adjunto John Dello arribó al lugar. Como oficial superior, lideró la operación y estableció una base policial en una escuela infantil cercana en la carretera. Pronto se trajo al comando de armas de fuego especializadas para ayudar, así como a oficiales especializados en vigilancia. Mientras tanto, el inspector jefe Max Vernon llegó para liderar las negociaciones de los rehenes, asistido por un psiquiatra y otro negociador. A Vernon se le había atribuido previamente el éxito en las negociaciones durante el asedio de Balcombe Street de 1975, en el que el ejército republicano irlandés mantuvo a una pareja de mediana edad como rehenes durante 6 días en un enfrentamiento con la policía metropolitana. Finalmente, la policía pudo dar a los pistoleros un teléfono de campo, que podrían usar para comunicar sus demandas, y a las 3:15 post, Mary Diem Owen Muhammad hizo la primera demanda del grupo. Deseaban ver la liberación de 91 árabes que estaban detenidos en prisiones en Khuzestán. El grupo exigió la liberación de los prisioneros antes del mediodía del día siguiente, dando un límite de tiempo estricto. Afirmaron que si no se cumplían sus demandas, volarían la embajada y matarían a los 26 rehenes y a ellos mismos dentro. Pronto llegaron periodistas para informar sobre la historia, mientras surgían manifestantes iraníes, permaneciendo cerca de la embajada durante todo el calvario, a veces entrando en altercados con la policía. Para mantener el control de la situación, el Comité de Emergencia del Gobierno británico, conocido como Cabinet Office Briefing Rooms, abreviatura de Cabinet Office Briefing Rooms, se reunió para discutir la situación. Ante la ausencia de la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, el secretario del Interior, William Whitelaw, encabezó la reunión con la participación de diversos funcionarios destacados, incluyendo asesores expertos y ministros del gobierno. Aunque el gobierno iraní fue notificado del evento, supuestamente acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido de respaldar el asedio, alegando que era una represalia por el asedio que ocurrió en la embajada de Estados Unidos en Teherán. El mismo día, a las 16:30, el pistolero liberó a la rehén Frida Mozafarian. Reportes indican que ella enfermó desde el inicio del ataque. A pesar de que Mohammed solicitó enviar un médico a la embajada para atenderla, la policía se negó. Pronto Mohammed fue engañado por los otros rehenes, que le dijeron que Frida estaba embarazada, y finalmente fue liberada a medida que su enfermedad empeoraba. Al día siguiente, el 1 de mayo, llegaron a Londres 2 equipos de los servicios aéreos especiales, o Special Air Service desde Hereford. Antes del asedio de mayo de 1980, las actividades del Special Air Service eran muy desconocidas para los civiles y parecían más como una unidad mítica e indefinida del ejército que cualquier otra cosa. De hecho, el Special Air Service se estableció durante la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo campañas más inconvencionales en comparación con las tropas regulares. Unidades militares similares fueron establecidas por otros gobiernos europeos después de la masacre de Múnich de 1972, con los alemanes estableciendo el Grenzschutzgruppe 9 y los franceses el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional. Después de esta masacre, el gobierno del Reino Unido también creó una unidad separada dentro del Special Air Service, la Guerra Contrarrevolucionaria,
que se encargaba de operaciones antiterroristas y contra el secuestro de aviones. El Special Air Service estaba bien equipado para manejar el asedio a la embajada iraní. Contaban con gas lacrimógeno, granadas aturdidoras, subfusiles y explosivos. Y en las primeras horas del 1 de mayo, uno de los equipos fue trasladado a uno de los edificios vecinos en 14 Princess Gate, normalmente la oficina principal del Real Colegio de Médicos Generales. Posteriormente, esa mañana, un rehén debió llamar al escritorio de noticias de la British Broadcasting Corporation. Mohammed pronto tomaría el teléfono y hablaría directamente con el periodista. Mohammed afirmó que los rehenes no iraníes no serían dañados y explicó que él y sus hombres eran parte del DRFLA. Sin embargo, cuando el periodista pidió hablar con los rehenes, él se negó y la llamada terminó. Tras descubrir lo ocurrido, la policía cortó las líneas telefónicas y el sistema de telex del edificio, dejando a los pistoleros solo con el teléfono militar. Esa mañana, el periodista Sim Harris usó el teléfono para pedir a la policía un médico. Esto se debía a que su colega, Chris Kramer, se encontraba muy mal de salud. Más tarde se descubriría que Kramer estaba exagerando la gravedad de sus síntomas en un intento de hacer que el pistolero liberara a algunos de los rehenes. Sin embargo, el negociador de la policía se negó a permitir que un médico entrara al edificio y le dijo a Sim Harris que debería convencer al grupo de liberar a Kramer. Sin embargo, el grupo era muy reticente y gran parte de la mañana se dedicó a las negociaciones, con el pistolero liberando a Kramer alrededor de las 11:15 de la mañana. Aunque Kramer había exagerado la gravedad de sus síntomas, estaba enfermo y posteriormente fue llevado al hospital. Durante los siguientes 45 minutos, la policía volvió a hablar con Mohammed. Sabían que el plazo de las 12 del mediodía del día anterior se acercaba rápidamente, y aunque no creían que los hombres pudieran volar todo el edificio, convencieron a Mohammed de cambiar su plazo a las 2 de la tarde. Después de esto, y después de poder hablar con Kramer, las autoridades decidieron que dejarían pasar la fecha límite, y así lo hicieron en silencio. No se supo nada del grupo DRFLA hasta más tarde esa tarde, cuando Mohammed exigió que los medios británicos transmitieran una declaración en la que se discutirían sus problemas con los funcionarios en Irán, y que se les garantizaría un paso seguro desde el Reino Unido después. Sin embargo, esa noche, las tensiones aumentaron dentro de la embajada, cuando Mohammed notó ruidos provenientes de la embajada etíope vecina. Cuando exigió que el PC Locke identificara el ruido, Locke le dijo que eran ratones correteando dentro de las viejas paredes del edificio. En realidad, los técnicos estaban perforando agujeros en las paredes para poder instalar dispositivos de escucha. Para aliviar las sospechas de Mohammed, el gobierno ordenó a British Gas perforar en una calle cercana con la excusa de reparar una tubería de gas principal. Esperaban que este ruido cubriera el de los técnicos, pero solo sirvió para agitar a los pistoleros. Entonces, Cobra organizó que aviones volaran a baja altitud sobre la embajada en su ruta hacia y desde el aeropuerto de Londres, Heathrow. En la mañana del 2 de mayo, el tercer día del asedio, Mohammed se acercó a la ventana y exigió que se permitiera a su grupo acceder al sistema Telex. Afirmó que mataría a Abdul Fasie Ezati, el agregado cultural. Sin embargo, la policía se negó a restaurar el acceso al sistema Telex, y Abdul fue apartado de la ventana por Mohammed, quien luego exigió que se le permitiera hablar con alguien de la British Broadcasting Corporation, que conociera a Sim Harris. El jefe de Harris, Tony Crabb, fue entonces contactado por las autoridades y llevado a la escena. Mohammed exigió nuevamente un paso seguro desde el Reino Unido para él y sus hombres, organizado por 3 embajadores árabes, y que los medios transmitieran la declaración del grupo con sus quejas. Se acercaron a varias embajadas, incluyendo las de Argelia, Jordania, Líbano, Siria, Qatar y Kuwait, y se les preguntó si sus embajadores estarían dispuestos a hablar con los rehenes. El embajador de Jordania declinó de inmediato, mientras que los demás indicaron que deberían consultar con sus gobiernos. Mientras tanto, la British Broadcasting Corporation transmitió la declaración del grupo, pero a Mohammed no le gustó la versión que se emitió, considerándola severamente acortada e incorrecta. Más tarde ese día, la policía habló con el conserje para obtener información sobre las medidas de seguridad del edificio, que incluían una puerta de acero y ventanas de vidrio blindado. Mohammed contactó a la policía a las 6 de la mañana del día siguiente, sintiendo que la British Broadcasting Corporation había estropeado su declaración y la de sus hombres.
Luego alegó que la policía lo engañó y exigió a las autoridades que le dejaran hablar con un embajador árabe. Sin embargo, aún esperaban respuesta de los países contactados y así se lo comunicaron a Mohamed. Mohamed, por su parte, creía que las autoridades británicas estaban empleando una táctica de dilación y respondió diciéndoles que los rehenes británicos serían los últimos en ser liberados, porque le habían mentido. Luego declaró que quería hablar nuevamente con Tony Crabb y amenazó con matar a un rehén a menos que se cumplieran sus demandas. Sin embargo, Crabb no llegó hasta 10 horas después, algo que frustró no solo a Mohamed y sus hombres, sino también a Sim Harris. Mohamed le dio a Crabb otra declaración, con la policía aceptando transmitir el mensaje si se liberaban a 2 rehenes. Luego, los rehenes decidieron entre ellos quién iba a ser liberado. Esa noche, un equipo de Special Air Service halló una claraboya en el techo de la embajada. Después lo desbloquearon por si necesitaban acceder al edificio más tarde y ataron cuerdas para poder descender por el edificio de ser necesario. El 4 de mayo continuaron las discusiones con los países árabes, pero hubo poco progreso. Los embajadores querían garantizar un paso seguro para los hombres fuera del Reino Unido, pensando que era la única forma de evitar violencia y derramamiento de sangre. No obstante, el gobierno británico rechazó la idea, pues querían que los hombres fueran capturados. El 5 de mayo, P.C. Locke fue despertado por Mohamed y estaba convencido de que alguien más estaba en el edificio con ellos, y le hizo al oficial examinar un bulto extraño en la pared. La pared había sido debilitada por la eliminación de ladrillos en el otro lado, por si el Special Air Service necesitaba atravesarla, pero Locke le dijo a Mohamed que no creía que fueran a asaltar el edificio. Aún sospechoso, Mohamed separó a los rehenes hombres y los puso en otro cuarto. Los pistoleros estuvieron tensos y agitados durante la mayor parte del día, y a la 1 de la tarde Mohamed le dijo a la policía que quería hablar con un embajador árabe en 45 minutos o de lo contrario ejecutaría a un rehén. 5 minutos antes de que se acabara el tiempo, Locke le dijo a las autoridades que el jefe de prensa de la embajada había sido llevado abajo para ser ejecutado. 3 disparos resonaron a la 1:45 de la tarde. Cobra, posteriormente, ordenó al Special Air Service que se preparara para un asalto, incluso después de aprender que hasta el 40% de los rehenes podrían ser asesinados durante una redada. Mientras el Special Air Service se posicionaba, los negociadores de la policía pidieron al imam de la mezquita de Regent's Park que hablara con el pistolero. Durante esta conversación se escucharon 3 disparos más. Mohamed, más frustrado que nunca, le dijo a la policía que un rehén había muerto y que el resto sería asesinado en 30 minutos si se negaban a cumplir con sus demandas. Poco después, el cuerpo del jefe de prensa de la embajada, Abbas Labasani, fue arrojado por la puerta principal. Tras recuperar su cuerpo, el Special Air Service inició la incursión. El equipo rojo y el equipo azul realizaron la operación Nimrod a las 19:23. 4 hombres del equipo rojo bajaron por el techo en la parte posterior del edificio. Simultáneamente, 4 hombres lanzaron una granada aturdidora por la claraboya abierta que explotaría junto con los explosivos que el equipo de rappel debía detonar. Sin embargo, la acción se retrasó porque un miembro quedó enredado en su propia cuerda. Con ayuda de un compañero, pusieron su pie a través de una ventana y el estallido del vidrio alertó a Mohamed de que algo pasaba. Los equipos de Special Air Service utilizaron mazos en lugar de explosivos para entrar al edificio, pero al entrar se inició un incendio. El soldado varado que estaba enredado en la cuerda fue liberado y el equipo azul detonó explosivos en la ventana del primer piso. Sim Harris acababa de entrar a la habitación y se vio obligado a huir de nuevo, pero finalmente fue rescatado fuera del edificio después de que se le instruyó para escalar de un balcón del primer piso a otro, a plena vista de la policía, periodistas y manifestantes abajo. Harris recordó más tarde, cita, «Estaban lanzando granadas y la habitación estaba ardiendo, así que tuve que arrastrarme hasta el balcón y estaba listo para saltar de hecho. Pensé, bueno, si puedo salir de esto con una pierna rota, estaré bien». Fin de la cita. Mientras tanto, Locke ahora estaba consciente de la llegada del Special Air Service y derribó a Mohamed al suelo para evitar su escape o un ataque a las tropas. En el enfrentamiento posterior, un soldado del Special Air Service mató a tiros a Mohamed. Se enviaron más equipos para despejar la planta baja y el sótano, mientras que los pistoleros, en pánico, abrieron fuego contra los cautivos masculinos separados.
2 hombres resultaron heridos y Ali Akbar Samadzadeh fue asesinado. Los equipos de Special Air Service iniciaron la evacuación de rehenes, mientras 2 pistoleros intentaron huir haciéndose pasar por cautivos. Uno fue asesinado a tiros tras ser empujado por una escalera después de sacar una granada. Finalmente, todos menos uno de los pistoleros fueron asesinados. La operación completa duró solo 17 minutos. Fauzi Badawi Nehad fue el único pistolero sobreviviente del asedio a la embajada iraní. Nacido en Kushistán, sirvió 2 años en el ejército iraní antes de volverse trabajador portuario. En 1979, fue testigo de un evento conocido localmente como Miércoles Negro, donde los árabes que protestaban fueron asesinados por la Guardia Revolucionaria iraní. Posteriormente huyó a Irak, donde se le otorgó asilo, y dado que era bilingüe y bien educado, se le dio un trabajo con la inteligencia iraquí, donde traducía las transmisiones de radio iraníes. Poco después, fue alentado a participar en el asedio por el Sheikh de Shalamche, quien se presentó como el jefe del movimiento político de los árabes Ahwazi, la comunidad árabe más grande en Kirguistán. El 14 de enero de 1981, Nehad fue acusado ante la Corte de asesinato, conspiración para asesinar, encarcelamiento falso y posesión de armas de fuego con intención. Se declaró inocente de asesinato, pero culpable de los demás cargos. Luego afirmó durante el interrogatorio que el plan se había hecho bajo la guía de las autoridades iraquíes y que él y los otros pistoleros habían sido informados incorrectamente sobre el poder y los recursos disponibles para la policía y el ejército británicos. El periodista Mustafa Karkuti afirmó que los hombres parecían mal preparados y desinformados sobre las autoridades británicas. Nehad fue condenado por todos los cargos excepto asesinato y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Se le conocía como Fauzi durante su tiempo tras las rejas y era un recluso retraído y tranquilo que no causaba problemas. Finalmente se disculpó con algunas víctimas por el acoso. A principios de los 2000 salió a la luz nueva evidencia, incluyendo testimonios de rehenes que afirmaban que Nehad se había negado repetidamente a matar y por lo tanto había salvado más vidas que las de los otros hombres, así como información sobre lo que se le había dicho acerca del asedio antes de que él participara. Se le prometió que un embajador jordano intervendría antes de cualquier acto de violencia. Finalmente fue liberado de prisión en octubre de 2008, después de haber cumplido 27 años. Al no considerarlo una amenaza para la sociedad, se le permitió quedarse en el Reino Unido. Mientras tanto, el gobierno iraní, según informes, se alivió al ver el fin del asedio y afirmó que los 2 rehenes asesinados durante el evento eran mártires de la revolución. 4 meses después, Irak invadió Irán. La subsiguiente guerra Irán-Irak duró 8 años y costó millones de vidas. La embajada iraní fue arrasada en el incendio después de la redada y no se reabrió hasta 1993, 13 años después. En las décadas que han pasado desde el asedio, se han hecho docenas de novelas, programas de televisión y películas al respecto, incluyendo relatos factuales e historias ficticias inspiradas en los eventos. En 1983, se produjo una figura de acción que se asemejaba a los soldados del Special Air Service que asaltaron el edificio. Después del asalto, que había sido transmitido en televisión en vivo por periodistas fuera del edificio, el Special Air Service fue lanzado al centro de atención. Mientras que el Special Air Service una vez fue visto como una figura vaga que se mantenía al margen del conocimiento civil, ahora eran ampliamente considerados como solucionadores de problemas talentosos y héroes. El líder de la operación, el Sir General Michael Rose, supuestamente declaró que el asedio fue lo peor que le había sucedido al Special Air Service, observando que todo el mundo ahora sabía de su existencia, lo cual estaba en desacuerdo con la naturaleza del Special Air Service, quienes se suponía que eran operativos especialistas encubiertos viviendo en las sombras.